un buen escenario para el paciente. Entonces, en esta charla nos van a acompañar también 3 invitados especiales que también hicieron parte del manejo y tratamiento de este paciente que vamos a presentar. Paula Ávila, que es de terapia física, Daniel Castañeda de nutrición y el doctor David Rodríguez, que es de la unidad de diabetes. Entonces, como conocemos la pared abdominal, conocemos los cirujanos, la pared abdominal es como esto, un conjunto de órganos, estructuras aponeuróticas, musculares, vasculares, nerviosas, que sirven para protección de los órganos, entre comillas, importantes de la cavidad abdominal. Y así se venía manejando el concepto de la pared abdominal hasta hace unos 20 o 25 años. Simplemente era para proteger el contenido de la cavidad abdominal. Poco a poco nos hemos dado cuenta que la pared abdominal es un órgano también muy importante, de hecho, más importante incluso que algunos órganos que se consideran importantes como el corazón, el pulmón, el cerebro, porque participa absolutamente en todos los procesos del ser humano, todos los procesos de vida del ser humano. Procesos tan importantes como el embarazo, que se podrían dar sin la distensibilidad de la pared abdominal para que pueda crecer, pero procesos tan importantes como el deporte, el ejercicio, que requieren una pared abdominal íntegra y sin patología, procesos tan importantes y tan básicos como las actividades de la vida diaria, lavar el carro, estar en familia el fin de semana, compartir con los amigos, la intimidad, obviamente, que también hace parte de la socialización del paciente, de la parte de autoestima del paciente. Procesos importantes que tienen que ver también con la socialización de los pacientes en cuanto a su diversión, en cuanto a compartir con los amigos, con la familia. Imagínense ustedes por un momento un paciente que tenga una hernia de pared abdominal, un defecto de pared abdominal, que no pueda vivir todos estos momentos, pues obviamente se deteriora mucho su calidad de vida. Empecemos con el concepto básico de qué es una hernia. Eso me parece bastante curioso, porque a veces cuando le damos información a los pacientes antes de operarlos o a los familiares después de haber operado a su paciente, y es que ellos consideran, y todavía se considera, que la hernia es el bulto que tenemos ahí, que se nos ve en la pared abdominal, y le preguntan a uno siempre, ¿y qué hizo con el bulto, doctor? ¿Para dónde se le fue el bulto? Y la hernia básicamente es el defecto que se hace en la pared abdominal, y el bulto es el contenido como tal que viene de la cavidad abdominal, que usualmente son asas intestinales, el contenido del abdomen. Hablar de hernia es casi hablar también de la humanidad. Nos han acompañado las hernias desde el principio de la humanidad. Conocemos de relatos tan antiguos como el papiro de médico de Ebers en 1600, 1500 a.C., donde se empezaban ya a describir algunos pacientes que tenían esta patología hernial. El origen como tal de la palabra significa ruptura o salida, que es lo que vemos usualmente, que es una salida de algún contenido por un sitio donde no debería salir. Y la primera evidencia, pues como lo vemos ahí en este papiro, también con muchísimos aportes de cirujanos primitivos que han querido dar de alguna forma solución a este problema de la patología hernial de los pacientes, con técnicas incluso arcaicas, como vemos ahí, que siempre eran básicamente contención del saco herniano, o algunas un poquito más drásticas, como eran, por ejemplo, ya las incisiones y las cirugías claviculares que se hacían, que finalmente lo que terminaba era con la muerte del paciente. Tenemos jamás, por ejemplo, la hernia inguinal, inicialmente un relleno para un programa quirúrgico, luego después con todos los aportes que hacen los cirujanos desde los siglos X con los anatomistas, sobre el nacimiento, el mismo Vesalius con las instrucciones de la pared abdominal, hasta que llega en 1898 el doctor Eduardo Basini, italiano, el doctor Basini, y describe la primera técnica que de alguna manera tiene buenos resultados en cuanto a la cirugía de hernia. El doctor Basini describe su técnica inicialmente por vía posterior, sin utilizar mallas. Es cuando se conocen y consideran técnicas con tensión. Por esta época también otros cirujanos como el doctor McVeigh, el doctor Basini, el doctor Marcy dan sus aportes, pero el más representativo es el doctor Basini, porque según él y su trabajo pues no hay reproducción de la técnica. Sin embargo, cuando se viene a América el concepto y la técnica del doctor Basini, desafortunadamente se realiza de una manera diferente a la que él describió, ya no por vía posterior, sino por vía anterior, y tiene algunos detractores porque pues, desafortunadamente no tiene los mismos resultados. Pero consideramos al doctor Basini como el padre de la cirugía de la hernia, porque fue el primero que pudo y que de alguna forma pudo estandarizar una técnica que de alguna forma tenía unos mejores resultados, a diferencia de los que se habían visto en años anteriores, donde definitivamente pues, los resultados eran la reproducción de la hernia o incluso la muerte del paciente. 10 años después, viene el doctor Lichtenstein en 1989
Y con el advenimiento de la industria, como lo decía el doctor Navarro inicialmente, que afortunadamente pues, hemos estado acompañados también de los avances tecnológicos en cuanto a las prótesis o las mallas, el doctor Lipsis describe la técnica quirúrgica, ya consideramos entonces técnica sin tensión, porque él describe la utilización de una malla o una prótesis para la reparación de las hernias inguinales, básicamente. Y de ahí en adelante, en 1980, en los 90, con el advenimiento de la laparoscopia, técnicas que hoy en día pues, utilizamos muy frecuentemente, la técnica extraperitoneal, la técnica transabdominal, y hoy en día pues, la robótica, y seguramente quién sabe a dónde más iremos a llegar. Por eso consideramos que la hernia también ha sido un proceso que ha venido de menos a más. Asimismo también el cierre de la pared abdominal, que como les decía inicialmente, pues se consideraba que era simplemente la vía de abordable para operar los órganos, entre comillas, más importantes, pero luego se dieron cuenta que si operaban y cerraban bien las paredes abdominales, teníamos la posibilidad de disminuir un poquito la reproducción o que se presentaran en institucionales, que se presentaban hasta 50% y 3% de visceración, y viene el concepto de small bites o mordiscos pequeños, que lo que dice es que entre más cortos sean los puntos de sutura, más o menos entre 5 a 8 milímetros, y la longitud de la hebra que utilicemos sea 4 veces más que el tamaño de la herida, podemos hacer que se disminuya la posibilidad de una hernia ventral. Y hoy en día también conocemos otras técnicas que nos ayudan de pronto a disminuir esa posibilidad de las infecciones o guerras incisionales, como son las mallas profilácticas o incluso técnicas como el RTL, que son técnicas que nos ayudan a disminuir la posibilidad de guerras incisionales en pacientes con alto riesgo. Entonces también, como ustedes ven, no está más. En la cirugía de hernia ventral también empezamos obviamente con una cirugía que inicialmente se hacía de una forma con desprecio, como se indican algunos artículos, era simplemente poner una malla alrededor o en el borde del defecto herniario, que obviamente no daba ningún tipo de funcionalidad, ni soporte, ni fortaleza a la pared abdominal, y que además producía o tenía el infortunio de que daba una altísima tasa de reproducción. Con el advenimiento nuevamente de las mallas empiezan a elaborar técnicas que de alguna manera empiezan a darle un poquito de solución a la patología herniaria y a esas entidades patológicas para los pacientes. Y vienen los doctores Jean-Brice y René Stoppa de Francia y describen la técnica quirúrgica del espacio retromuscular. Es un espacio obviamente mucho más anatómico y funcional donde podemos dejar una malla con la disminución de la posibilidad de que se produzca una hernia incisional. Para eso se hace más o menos en los años 70, terminando en la segunda mitad del siglo XX. Y definitivamente la revolución como tal de la pared abdominal se viene conociendo más o menos en la primera y la segunda década del siglo XXI, en este siglo, cuando el doctor Klimovinsky, aparte de escribir la técnica o de complementar la técnica del doctor Rips y el doctor Stoppa, utilizando también el espacio retromuscular, describe la técnica de la separación posterior de componentes, que es utilizar este mismo espacio, pero viendo un poco más laterales, haciendo una disección del músculo transverso para poner una malla que nos quede de una forma cubriendo mucho más la pared abdominal, incluso hasta el músculo psoas. Antes del doctor Novinsky también se me olvidaba mencionarles el doctor Ramírez, que es el que primero introduce el concepto de la separación de componentes para la reparación o para la reconstrucción de la pared abdominal. El doctor Ramírez es peruano, trabaja en Estados Unidos, actualmente es vigente, claro, es un cirujano plástico. En 10 cadáveres frescos utiliza la técnica y describe la técnica de la separación anterior de componentes, y esto permite cerrar defectos de más de 10 centímetros. Con la técnica de Rips se cierran defectos de hasta 10 centímetros, pero ya con la técnica de Ramírez, que se llama separación anterior de componentes, se permite la posibilidad de cerrar defectos de más de 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros. Sin embargo, la técnica del doctor Novinsky del 2012 pues deja la malla en un lugar mucho más anatómico, más funcional, y incluyendo la posibilidad de que la malla tenga complicaciones como infecciones de destrucción de la malla. Y en este momento, después del doctor Novinsky, año 2017-2018, el doctor Jorge Daer, colombiano, barranquillero, hace su aporte en cuanto a la introducción de la mínima invasión para reconstruir la pared abdominal por la laparoscopia. Un aporte muy importante reconocido a nivel mundial, porque quiero decirles además que es un orgullo conocer al doctor Jorge Daer, que ha hecho aportes a la ciencia y al conocimiento de la pared abdominal, que es una persona
pues que sea dedicado a conocimiento y sobre todo a distribuir ese conocimiento y que todos lo podamos conocer. Actualmente el productor DAES dicta cursos en Barranquilla para aprender estas técnicas por mínima invasión. Entonces también con la cirugía de la línea ventral hemos venido de menos a más. Pero a pesar de todos estos avances que hemos tenido en la reconstrucción de pared abdominal, a pesar de toda esta tecnología que últimamente venimos manejando y que tenemos a nuestra disposición, pues todavía tenemos estas complicaciones y estos defectos monstruosos que vemos en algunos de nuestros pacientes y que vemos en los pacientes desafortunadamente día a día. Y en este trabajo que se publicó el año pasado vemos cómo, por ejemplo, para el 2030, el aumento de la prevalencia de las hernias pues es una realidad. Vemos también que aumentó de 1990 al 2019 a un 36%, bastante. Una incidencia que aumentó al 63.77%. Esto significa tener más de 32.5 millones de pacientes con algún tipo de patología herniaria. Es más prevalente, obviamente, en el sexo masculino, y la mortalidad en general aumentó casi un 20%. Entonces, esta es la justificación para que en el mundo se creen sociedades, como lo decía también inicialmente en mi introducción, sociedades dedicadas a aportar conocimiento en la reconstrucción de la pared abdominal, tratando de dar la solución a estos pacientes que tienen una deterioro de su calidad de vida completa absolutamente grande. Un poquito para que hablar un poco de la clasificación de la sociedad europea. Sabemos que las hernias se clasifican dependiendo del sitio donde las encontremos y las hernias se construyen o se operan o se tratan según ese sitio donde las encontremos. Entonces tenemos subsicoidea que la clasificamos como M1 hasta suprapúbica que se clasifica como M5. Y las laterales, los hipocondrios L1, los blancos L2 y las puntas ilíacas L3 y las que aparecen en la región lumbar L4. Y el tamaño, para que todos hablemos en un mismo idioma y tengamos una universalización del idioma, tamaños entre 0 y entre 1 y 4 centímetros se consideran W1, entre 4 y 8 o algunos como 10 centímetros W2, y por encima de 10 centímetros son los que conocemos como hernias gigantes o W3. El estudio de la hernia ventral, pues ustedes van a encontrar en la literatura que se puede realizar con muchísimas herramientas, pero básicamente nosotros utilizamos la tomografía, que es la que universalmente es más conocida. Y en la tomografía lo que intentamos ver, explorar, básicamente son las estructuras musculares. Las más importantes, el recto abdominal, los rectos abdominales, son los que vemos. Los rectos abdominales están siempre en la línea media, con una pequeña o mínima distancia que se permite, máximo 1 o 2 centímetros. Y los componentes laterales, que son los músculos oblicuo externo, de afuera hacia adentro, oblicuo interno, que es el de la mitad, y el transverso de la mitad. Esto es básicamente una tomografía de un paciente que no tiene hernia. Entonces vean ustedes cómo están los músculos rectos abdominales en la línea media, con una pequeña separación que lo permite. Esta ya es una tomografía de un paciente con una hernia ventral. Vean ustedes cómo hay una gran separación de los músculos rectos abdominales. Están los rectos una separación de más de 20 centímetros. Y este es el saco herniario, que es lo que veíamos en la fotografía del paciente anterior, y es lo que se conoce como un segundo abdomen. A veces incluso los pacientes pierden la capacidad de que todo ese contenido herniario vuelva a la cavidad abdominal, lo que se conoce como una pérdida de dominio o pérdida del derecho de domicilio. Entonces, la tomografía es la herramienta imagenológica que más utilizamos en el estudio de los pacientes con patología herniaria ventral. Y el objetivo que tenemos siempre cuando hacemos una reconstrucción de pared abdominal es esto. Nuevamente, reconstituir la línea media, volver nuevamente a que ese paciente tenga una línea media normal y poner una malla o una prótesis, actualmente en el espacio retromuscular, que es el avance o el aporte que hicieron los doctores René Stoppa en los 70, poner una malla retromuscular para fortalecer ese cierre de la línea media. Con el concepto de la separación de componentes logramos cerrar defectos de más de 10, 15, 20 centímetros. Y en la separación de componentes, como lo veíamos anteriormente, tenemos básicamente dos técnicas. La técnica de la liberación o la sección del transverso, que es la que conocemos como TAC, que fue la que nosotros tuvimos en el 2012, y la técnica de separación anterior de componentes, que fue la que aportó el doctor Ramírez, que posteriormente fue modificada por el doctor Carbonell en España. Y es lo que se conoce hoy en día como la técnica Ramírez-Carbonell. En la separación anterior de componentes hacemos una disección en la aponeurdosis o en la hoja anterior del músculo oblicuo externo.
la disección que va de arriba hasta los últimos arcos costales, hasta abajo, hasta la cresta ilíaca, tratando de desplazar esa línea media y ganando un poco de espacio para liberar un poco la línea media y tratar de llegar hasta la mitad. Cerramos la línea media con esa liberación y en el aporte que hizo el doctor Carbonell, o la modificación, o más bien la complementación, creo yo, que hizo el doctor Carbonell, es poner una prótesis, una malla, que le da más fortaleza a la pared abdominal y de alguna forma deja este bolsillo que se hace cuando se hace la disección de la hoja anterior del ombligo externo, no lo deja libre, sino que lo suturamos a la malla para tener una mayor fortaleza de la pared abdominal. Con esta técnica de separación anterior de componentes, cerramos defectos de más de 15 centímetros, hasta 22, 23 centímetros. Y entonces el aporte del doctor Filigoiski, que es la separación posterior de componentes, en la que se separa la hoja posterior de los rectos, como se ve en la diapositiva, como lo aportó el doctor Reeves, hasta la línea semilunar, y posteriormente se hace una disección del recto, del músculo transverso, para darle mayor avance y mayor facilidad de que llegue a la línea media del colgado posterior, componente posterior. Finalmente cerramos la línea media poniendo una malla encima de esa hoja posterior y después cerramos la hoja anterior. Todos estos avances y aportes que hemos venido recibiendo del mundo científico y de los cirujanos que se han preocupado por la pared abdominal, pues no son inocuos, tienen complicaciones que están descritas y con las que nos enfrentamos desafortunadamente todos los días. Estos pacientes tienen posibilidad de hacer infecciones de suelo preoperatorio, tienen posibilidad de hacer sangrado local, perforaciones viscerales inadvertidas, ileometánico, falla ventilatoria, necesidad de ventilación orgánica prolongada. Por eso, estos pacientes requieren un trabajo multidisciplinario, un trabajo en el que no solamente participa el cirujano de pared abdominal, sino que participa también el equipo de nutrición, el equipo de terapia física, la unidad de cuidado intensivo, medicina interna, en fin, todas las especialidades que puedan aportar para que finalmente esos pacientes puedan llevarse a buen término. Y la complicación a la que más le tenemos miedo cuando hacemos estos grandes reconstrucciones de pared abdominal del síndrome de compartimiento abdominal, porque entenderán ustedes que al cerrar esa cavidad que antes tenía un segundo abdomen, pues obviamente hay una gran presión en la cavidad abdominal y podemos llegar a tener esta nefasta complicación que es el síndrome de compartimiento abdominal. Como les decía, es un trabajo multidisciplinario, todos empujando hacia el mismo sentido, llevando al paciente en las mejores condiciones a la cirugía, tratando de prehabilitarlo de la mejor manera. Hay prehabilitación de las comorbilidades, prehabilitación clínica y prehabilitación ya con algunas técnicas de ayudanza para llevar a ese paciente en las mejores condiciones. Contamos con la participación, obviamente, para tratar de que el paciente tenga un índice de masa corporal menor de 35, que es la recomendación a nivel internacional, con la participación de nutrición, endocrinología, cirugía bariátrica. Tratamos de que ese paciente llegue con un fortalecimiento muscular adecuado a la cirugía, contando con la participación de terapia física y medicina del deporte. Se sabe que el tabaquismo es uno de los factores de riesgo para que se reproduzcan para hacer hernias por la influencia deletérea que tiene el tabaco en el colágeno. Entonces, obviamente, tratamos de que el paciente, si bien no suspenda completamente su hábito de tabaquismo, por lo menos si llegue 4 semanas de haber suspendido el tabaco al servicio de psicología y psiquiatría, y en general con todas las compensaciones de su comorbilidad. Aquí tenemos un paciente, por ejemplo, si tiene diabetes, tratar de llevarlo con una hemoglobina glicosilada por debajo de 7. Entonces, en general es tratar de que el paciente, con la ayuda de múltiples especialidades, pues llegue en las mejores condiciones a la cirugía de pared abdominal. Y la prehabilitación ya con técnicas especializadas de preparación de la pared abdominal la utilizamos cuando tenemos, por ejemplo, la pérdida de dominio que les había hablado anteriormente, que ya el contenido herniario ya no entra en esa cavidad abdominal por la cronicidad de la hernia que tiene el paciente, ya las asas intestinales y los órganos que están en el saco herniario no entran a la cavidad, se ha perdido ese domicilio y utilizamos un proceso que se llama neumoperitoneo progresivo preoperatorio. Yo creo que de pronto han visto ustedes hospitalizados pacientes con su abdomen completamente lleno de aire, y lo que hacemos es elongar los músculos laterales para cuando los llevemos a cirugía tengamos una mayor capacidad de la cavidad abdominal y podamos realizar la cirugía de manera más adecuada. Este neumoperitoneo progresivo preoperatorio se viene haciendo desde los años 40, cuando el doctor Goñi Moreno, oriundo de París, pero radicalizado y nacionalizado en Argentina,
se dio cuenta que después de que una mujer tenía una hernia, una mujer embarazada tenía una hernia, después del embarazo tuvo una mayor cavidad y eso permitió que se pudiera operar mucho más fácil, una hernia umbilical. De alguna manera se había dejado de, no se realiza de forma rutinaria porque requiere obviamente una hospitalización, requiere estar monitorizando el paciente, requiere servicio a veces de radiología intervencionista para poner el catéter o a veces lo ponemos por laparoscopia. Entonces es un proceso que no en todas partes se hace. Aquí en Mederi lo hacemos, obviamente, y llevamos a nuestros pacientes prehabilitados con neumoperitoneo cuando tienen pérdida de domicilio. Y la otra técnica que se viene manejando más o menos desde el 2009 es la aplicación de toxina botulínica en los músculos laterales, un aporte realizado por el doctor Ibarra, en el 2009 mexicano, el doctor Ibarra, que consiste básicamente en poner y aprovechar las bondades de la toxina botulínica para producir una parálisis espástica de los músculos laterales y de alguna manera cerrar mucho más fácilmente aquellos defectos que son de más de 10 centímetros y que consideramos como hernias gigantes. Con ayuda de un ecógrafo ubicamos los músculos laterales, el oblicuo interno, el oblicuo externo, e infiltramos la toxina botulínica, más o menos 150 unidades en cada lado, para un total de 300. El doctor Ibarra incluso recomienda 400 o 500 unidades para cerrar defectos incluso de más de 15 centímetros. Nosotros lo utilizamos para más de 10 centímetros y realmente uno ve la diferencia cuando opera a los pacientes con toxina botulínica y cuando desafortunadamente no la tienen, también se nota mucho la diferencia. Bien, y todas estas alternativas y toda esta cantidad de estrategias quirúrgicas, médicas, clínicas que hemos podido tener hasta hoy en día nos permite tener la posibilidad de que pacientes que tienen hernias como la que tiene este paciente, que es un paciente de Mederi, con una hernia gigante con pérdida de dominio que llevamos a neumoperitoneo y toxina botulínica, al mes de la cirugía, una reconstrucción de pared abdominal con una separación posterior de componentes. Al mes ya tenemos un paciente con una pared rehabilitada, con una pared estética también, además que influye mucho, como les decía, en la autoestima de los pacientes, y con un paciente que puede hacer su vida diaria completamente normal, incluso pues gozar de la vida felizmente. Entonces vamos a hablar de un caso clínico que, como les decía inicialmente, pues empezó de menos, pero terminó afortunadamente con un buen final. Ese es el caso de un paciente masculino de 59 años que conocimos a finales del 2024, que ingresó a Mederi en un posoperatorio de una apendicectomía que realizaron en otra institución. El paciente, después de su apendicectomía, presenta dolor abdominal y no se va para esa institución, sino que viene a Mederi. Aquí le documentamos un hematoma de la pared abdominal y un absceso intraabdominal, una colección intraabdominal, una infección de sitio operatorio de órgano-espacio. El hematoma de pared se pudo manejar con radiología intervencionista, pero la colección intraabdominal requirió de cirugía abierta, múltiples procedimientos abiertos, sistema de presión negativo, múltiples intervenciones y lavados, y finalmente el paciente desafortunadamente pues no se le pudo cerrar su pared abdominal, solamente la piel, y quedó con una hernia ventral gigante. Conocemos al paciente en nuestra junta de pared abdominal con un defecto herniario, una hernia ventral que el paciente decía que le condicionaba dolor de predominio nocturno y que impactaba dramáticamente su vida, su calidad de vida, y limitaba sus labores diarias, incluso pues obviamente su trabajo. Estos son los antecedentes del paciente, las múltiples intervenciones que tuvimos que hacerle aquí en Mederi para resolver la colección tanto de la pared abdominal como la colección de la cavidad abdominal, y finalmente pues queda con una eventración gigante. Otros antecedentes: tenía un EPOC no oxígeno requiriente y tenía pues también el antecedente de tabaquismo durante 10 años y exposición a biomasa. Estas son las fotos del paciente. Vean ustedes cómo tiene esta pared abdominal completa, absolutamente deforme, disfuncional, estéticamente también alterada. Esto definitivamente disminuye mucho la calidad de vida de los pacientes en todos los sentidos. Es un paciente de 90 kilos, obviamente con una obesidad grado 1, con un índice de masa corporal de 33. Esta es la tomografía del paciente, donde vemos la distancia de los rectos. Miren ustedes cómo está, una distancia de más o menos 14-15 centímetros, con un saco herniario que no era muy grande, afortunadamente. Este paciente no tuvo pérdida de dominio, del derecho al domicilio, no había pasado mucho tiempo cuando lo conocimos, entonces no se había formado un gran saco y el contenido herniario pues no era realmente tan grande. Una hernia de más o menos 15 centímetros.
Estos son los riesgos que tenía el paciente. Se clasificó como un grado de morbilidad grado 2 porque pues tenía antecedente de tabaquismo, y por su obesidad, los riesgos que posiblemente podía presentar después de la cirugía o durante la cirugía, ninguno era por encima de lo recomendado según el Colegio Americano de Cirujanos. Y en esta siguiente clasificación nos damos cuenta que tenía un riesgo de complicaciones del 10%. Tenemos más o menos un 30% de riesgo de complicaciones, hasta el 30% podemos llevar a los pacientes a cirugía, por encima del 30% pues se recomienda mejor no realizar ningún tipo de procedimiento quirúrgico. Entonces era un paciente que tenía un 10%, podía llevarse a cirugía sin ninguna complicación. En este paciente se propuso la utilización de toxina botulínica, pero desafortunadamente no fue autorizada por la EPS. Lo llevamos a cirugía, le hicimos una separación posterior de componentes, un TAR. Aquí vemos cómo estamos disecando la hoja posterior de los rectos. Esta cirugía fue realizada el 29 de enero del 2025, este año. Ahí vemos cómo se diseca la hoja posterior de los rectos, y aún así con la disección de la hoja posterior no logramos llegar a la línea media, por lo que es necesario hacer la disección del músculo transverso. Ahí hacemos la disección del músculo transverso con esta maniobra. Y vean ustedes cómo se logra avanzar todo ese componente posterior casi hasta 7 centímetros al lado y lado para poder llegar a la línea media. Y ahí hacemos la prueba de que ya llegamos sin tensión a la línea media y nos damos a la tarea de cerrar la hoja posterior de los rectos, como se ve ahí, sin ningún tipo de tensión, que es el objetivo inicial de la cirugía, poder cerrar la línea media sin tensión. Ahí ya cerramos la hoja posterior, queda completamente cerrada sin ningún tipo de tensión, y ponemos una malla de 40 por 40 centímetros, una malla de densidad mediana, macroporosa, tratando de hacer lo que está en la gráfica, abarcar absolutamente hasta bien lateral para darle mayor fortaleza y estabilidad a la pared abdominal. Después cerramos la hoja anterior, es esta que está aquí encima. Entonces vean ustedes que la malla queda por detrás de los rectos, protegida de pronto de infecciones y que de pronto se pueda extruir, y finalmente ponemos un sistema de presión negativa superficial para disminuir las complicaciones superficiales de la herida quirúrgica. Esto se realizó el 29 de enero del 2025 en el Hospital de Barrios Unidos, una cirugía de más o menos 5 horas, empezamos sobre la 1 de la tarde, 2 de la tarde y terminamos sobre las 6 de la tarde. Al terminar la cirugía, el paciente, o nos damos cuenta durante la cirugía, nos damos cuenta que no se llena la bolsa de Cistoflow. Pensamos entonces que la sonda uretral no estaba bien posicionada. Tratamos de extraer la sonda uretral y nos damos cuenta que hay una hemorragia uretral, hay un sangrado uretral. Intentamos reacomodar la sonda y no es posible. Entonces, junto con el servicio de anestesia, decidimos no extubar al paciente, dejarlo intubado y sedado, para que en caso de que hiciera de pronto un globo vesical por el dolor no se dañara la cirugía y no tuviéramos algún tipo de complicación. La idea era enviarlo para el Hospital Mayor para que tuviera la valoración por urología y se pudiera pues, documentar la posible lesión uretral y realizar el manejo. El paciente queda intubado en la unidad de cuidado intensivo de Barrios Unidos y sobre las 4 de la mañana llega al Hospital Mayor, desafortunadamente en muy malas condiciones, con una distensión abdominal importante, con requerimiento de soporte vasopresor, hemodinámicamente inestable, y ante la posibilidad de que hubiera una gran complicación en la pared de la cirugía, se decide llevar a un nuevo procedimiento, a una reintervención para tratar de solucionar el problema que se estaba presentando. Lo que encuentran básicamente es hemorragia, un sangrado de aproximadamente 1600 en la cavidad abdominal, posiblemente durante la disección de adherencias, lo describen ahí que cerca al hígado, y un hematoma y un sangrado aproximadamente de 500 cc en la pared abdominal. Lo que se hace es un drenaje de la colección del hematoma, se evidencia que no hay un sangrado activo, afortunadamente, era un sangrado en capa, se retira todos los puntos de la sutura que había en la saponeurosis, se desbarata completamente la cirugía.
se hace una prueba de azul de metileno para confirmar que no hubiera una lesión de la vejiga y creo yo que se hace un procedimiento que me parece que de ahí arranca el éxito en la reintervención de este paciente y es dejar una malla de tracción. La malla de tracción es un procedimiento que utilizamos nosotros para tratar de salvar esa pared abdominal, para tratar de darle un poco de funcionalidad y que la hernia o la ventración pues no quede tan grande. Inicialmente, claro, primero preservar la vida del paciente, que en ese momento era lo más importante y que se veía que tenía gran complicación, pero un beneficio muy grande y me parece a mí que fue lo más exitoso de este caso, que el cirujano que reintervino a este paciente le pone esta malla de tracción, porque si bien la vida del paciente era lo más importante, en caso de que se resolviera ese primer punto que era tan vital, pues también pudiéramos de alguna manera rescatar esa pared abdominal. Entonces la malla de tracción se pone, se sutura la aponeurosis para evitar que se retraigan los músculos, que cuando de pronto la vayamos a reconstruir no sea tan difícil. Fue visto por urología afortunadamente pues no documenta ningún tipo de lesión importante en la uretra, avanza la sonda vesical sin ningún tipo de problema y refieren que no requiere ningún tipo de cistoirrigación, solamente manejo con tamsulosina y con la sonda por 2 semanas. En este momento el paciente ingresa a la unidad de cuidado intensivo, entonces quiero invitar al doctor Rodríguez para que nos cuente cómo fue la experiencia y cómo fue la evolución del paciente en la unidad de cuidado intensivo. Buenos días. Bueno, este paciente llegó a cuidado intensivo en una de las condiciones. Básicamente, pues es un paciente que llega programado ambulatorio y termina en cuidado intensivo. Esto siempre se vuelve un drama para todos porque yo llegué caminando a la casa, no tiene una complejidad diferente, incluso para nosotros como equipo de cuidado intensivo. De lo mismo que mi paciente llegó muy enfermo, llegó a cuidado intensivo, por operar una cirugía de corazón abierto, había una sección una hernia y terminó en cuidado intensivo. Entonces, ese punto siempre es importante para nosotros. Básicamente lo que ya comentaban los antecedentes del paciente. Esta es la nota de cirugía de ingreso. Este paciente llegó remitido, llegó como a salir inicialmente, por lo que entiendo, hay una cirugía general, y esta fue como la nota de ingreso, que fue la nota previa a la reintervención. Básicamente los cirujanos dicen que tiene una complicación quirúrgica y que vamos a ver qué está pasando. El paciente ingresa a UCI en muy malas condiciones, ingresa desintubado, tiene adrenalina, tiene vasopresina y hay una taquicardia supraventricular que se considera manejar con amiodarona. El paciente sigue ventilado y pues va a cirugía en ese momento, incluso requiere bicarbonato. Es un paciente clínicamente enfermo. El mensaje que les quiero dar acá es que la mayoría de las veces cuando un paciente tiene un postoperatorio inmediato de una cirugía y se complica, la complicación es quirúrgica. Es decir, a veces tenemos esta discusión con el cirujano, no hizo un TED, la mayoría de las veces una complicación no es médica, es una complicación quirúrgica y pues en ese enfoque se hizo. Este paciente llamaba mucho la atención la taquicardia supraventricular. El segundo mensaje es que los pacientes generalmente con arritmias en estado crítico, la arritmia es una manifestación secundaria, no es el problema de base. Este paciente no lo está matando un infarto, ¿no? Le pegamos una hernia sangrado, una taquicardia supraventricular, requiere reanimación, no requiere un cateterismo cardíaco. Entonces, muchas veces en el afán y en la urgencia perdemos el enfoque de las prioridades y lo que podemos ser importante. Pues sin embargo, este paciente creo que estuvo bien enfocado. Desde el principio se le dio manejo a la arritmia como si fuera una arritmia secundaria, el paciente se reanimó, se consideró un choque distributivo hemorrágico, ya con los hallazgos quirúrgicos que fueron descritos previamente se confirmó este diagnóstico. El paciente requirió reanimación volumétrica, requirió manejo antiarrítmico. El paciente, la taquicardia ventricular revirtió fácilmente solo con un bolo de alveolar en la reanimación y no tuvo ninguna otra, digamos, eventualidad inicial. El paciente fue sedado, manejo clásico, fentanilina sonal, tuvo noradrenalina y vasopresina durante la estancia en cuidado intensivo. Siempre considerar sepsis, pues sin embargo un paciente de cirugía programada que llega a su casa, pues probablemente no sea su problema. Sin embargo, uno cuando está en la urgencia y un paciente que se le está muriendo en sus ojos, uno cree que si le pone un antibiótico más potente, pues le hará mejor. Y eso fue lo que pasó en este caso. Se procedió profiláctica, oxigena supertana, el paciente no estaba atacado, pero probablemente solo con las profilaxis el paciente tuviera la pared abdominal abierta habría sido suficiente. Su problema no fue un problema séptico. Afortunadamente el paciente, pues como pasa con los choques hemorrágicos, se le controló el sangrado, se resolvió su problema y la evolución fue muy rápida a la mejoría.
Ya vemos que para la fecha del 2 de febrero el paciente se logró quitar todo el soporte y se logró extubar. Era un paciente que fue en muy buenas condiciones basales, probablemente con rehabilitación, soporte nutricional, y pues eso se venció rápidamente en su evolución en cuidado intensivo. Se logró extubar, no hizo más episodios de arritmia, tuvo un cardiograma que fue normal, no tuvo deterioro metabólico y la función renal empezó a mejorar. El paciente no requirió ni siquiera soporte de diálisis a pesar de la lesión renal aguda temprana que hizo. El paciente requirió varias revisiones quirúrgicas. Aquí tenemos, como yo solo referencié las que hicieron. Sin embargo, el paciente desde el punto de vista hemodinámico respondió muy bien. Mejoría eventual. Entonces, el mensaje de este paciente, que creo que fue la razón por la que invitaron, es que una cirugía que parece programada, que parece sencilla, es una cirugía monstruosamente grande, que puede tener complicaciones, pero es una complicación clásica, un choque hemorrágico, y que la intervención temprana posoperatoria, que el manejo del choque hemorrágico, pues hizo que la parte clínica no se complicara mucho más allá. Es decir, este paciente no tuvo diálisis, duró ventilado 2 días y rápidamente presentó mejoría. Entonces, complicaciones posoperatorias, sangrado, la más frecuente. Las complicaciones infecciosas probablemente después de una semana. Embolía pulmonar, infarto perioperatorio, probablemente el paciente en cirugía programada ya estudiado, es una complicación muy rara. Pero entonces, muchas gracias al doctor por la invitación. Creo que la intervención temprana y la decisión de reventilar rápidamente a un sitio de mayor complejidad donde tuviéramos capacidad de mayor cuidado intensivo fue clave para la buena evolución desde el punto de vista clínico de este paciente. Gracias, doctor. Digamos que uno de los aportes que se ve para la mejoría de los pacientes en la unidad de cuidado intensivo es la nutrición. Es súper importante la nutrición en el paciente que está choqueado, que está inestable hemodinámicamente, que está en una unidad de cuidado intensivo. Casi que el 45% o incluso más, creería yo, de los pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo tienen criterios de desnutrición, básicamente por hipercatabolismo. Ya conocemos todas las catecolaminas, el glucagón y el cortisol, que de alguna manera disminuyen la posibilidad de glucosa, aminoácidos y ácidos grasos, y la presencia obviamente de citocinas proinflamatorias, interleuquina 1, interleuquina 6 y el famosísimo factor de necrosis tumoral alfa, y que son pacientes que vienen de alguna manera también con un aporte inadecuado nutricional, por una ingesta previa, por patologías previas o por intubación prolongada. Entonces, este paciente pues venía de una hospitalización reciente, venía pues en un choque hemorrágico, pero definitivamente la intervención del servicio de nutrición fue también muy importante para el beneficio y para la evolución buena de este paciente. Entonces quisiera invitar a Daniel Castañeda del servicio de nutrición para que nos hable un poco de la evolución desde el punto de vista nutricional. Buenas tardes. Entonces, muchas gracias por la invitación. Vamos a retroceder un poco con respecto al manejo nutricional, para hablar del manejo nutricional del paciente. Vamos a ir a la primera hospitalización del paciente, que fue a finales del año 2023, en el cual lo primero que les quiero mostrar es lo que nosotros conocemos como proceso de cuidado nutricional. Entonces, este es un proceso en el cual nosotros buscamos enmarcar a la totalidad de pacientes que ingresan a hospitalización en el Hospital Universitario Mayor y en la red hospitalaria Medellín, en la cual en un primer momento lo que buscamos es determinar el riesgo nutricional de la totalidad de los pacientes por medio de unas escalas de tamizaje. Ya aquellos pacientes que nosotros identificamos con algún grado de riesgo, bien sea moderado o alto, buscamos que sean integrados en una ruta de atención integral y que se haga una evaluación nutricional completa para primero determinar el diagnóstico nutricional y en segundo lugar para determinar si el paciente requiere algún tipo de soporte nutricional especializado. Posteriormente nosotros planteamos la intervención nutricional, que está pues a cargo de todo el grupo de soporte nutricional, además de los servicios tratantes, y hacemos un seguimiento y monitoreo diario a todos los pacientes, en los cuales, pues, de acuerdo a la evolución clínica, determinamos si requiere algún tipo de ajuste en sus manejos. Hay un componente muy
importante que es transversal a todo el proceso de cuidado nutricional, que es la educación alimentaria, que realizamos los pacientes desde el momento que se tamizan hasta el momento que egresan para sus casas. Listo. Vamos a revisar un poco este proceso de cuidado nutricional del paciente. Como les decía, vamos a retrocedernos a la primera hospitalización del paciente, en la cual nosotros, después de 2 días del ingreso del paciente, que es lo que nos hablan los protocolos de proceso de cuidado nutricional, determinamos que el paciente tenía un riesgo alto de desnutrición. Se realizó el tamizaje Ferguson, que es el tamizaje que ha sido validado más ampliamente durante los últimos 20 años para determinación de riesgo en pacientes hospitalizados. El día 20 de diciembre de ese mismo año, 8 días después, se realiza la valoración nutricional completa del paciente. El paciente para ese momento ya venía de varias cirugías. De igual forma, se había documentado recientemente una fístula enteroatmosférica y por ende se dejó la indicación de que el paciente no podía tener vía oral o alimentación por vía enteral, y se inicia un soporte nutricional parenteral. El diagnóstico nutricional de ese paciente en esa valoración fue de desnutrición proteico-calórica moderada. Nosotros determinamos el diagnóstico de acuerdo a los criterios GLIM, que es la escala que utilizamos o la herramienta que utilizamos para el diagnóstico nutricional. Es una herramienta que es un consenso que se realizó hace aproximadamente 7 años para unificar criterios de diagnóstico nutricional en todo el mundo. Calculamos un requerimiento calórico de 30 kilocalorías por kilo inicialmente e iniciamos el soporte nutricional con un 60% de su requerimiento nutricional. Generalmente iniciamos el soporte nutricional entre un 50-60%, ya que generalmente estos pacientes que vienen de diferentes cirugías son pacientes que están ayunados o que han venido en ayuno durante los últimos días, y por ende también tenemos que prevenir un síndrome de realimentación en ellos. Ya en el seguimiento y monitoreo que realizamos en el servicio de hospitalización, en ese momento en el 6º piso, continuamos con soporte nutricional parenteral de manera exclusiva hasta el día 17 de enero del siguiente año. Los aportes totales o los aportes meta los alcanzamos al día 4, que es normalmente la cantidad de días que utilizamos para alcanzar el total o la meta de los aportes calóricos. Y teniendo en cuenta que acá en Medellín contamos con una central de mezclas, todos los días se realizaba la prescripción de la nutrición parenteral con electrolitos de acuerdo, pues, como tal a la demanda del paciente. Posteriormente, después de varios intentos de inicio de la vía oral en este paciente, el día 17 de enero se intenta nuevamente inicio con dieta líquida clara, que es como generalmente se inicia la vía oral en estos pacientes quirúrgicos, y afortunadamente para ese momento el paciente tolera muy bien. 2 días después, el 19 de enero, ya se logra un avance a una dieta líquida total, que es de igual forma la manera correcta como debemos hacer el avance en este tipo de pacientes que además presentaban unos antecedentes recientes de intolerancia en la vía oral, y afortunadamente el paciente tolera. Posteriormente ya se puede avanzar a una dieta blanda, que es una dieta ya sólida, y teniendo en cuenta que el paciente en ese momento se encontraba en desnutrición, iniciamos un soporte nutricional vía oral con una fórmula hipercalórica y hiperproteica, que también como característica tiene sus nutrientes parcialmente hidrolizados, teniendo en cuenta que para ese momento era un paciente con una fístula enteroatmosférica que venía de diferentes procedimientos quirúrgicos y que había una probabilidad de presentar intolerancia a la suplementación. Ya nos trasladamos nuevamente a la hospitalización más reciente, la de enero de este año, donde el paciente efectivamente llega a la unidad de cuidados intensivos. El paciente estaba choqueado, venía de 2 operatorios recientes. Ya cuando el paciente presenta estabilidad hemodinámica, se logra iniciar el soporte nutricional enteral por sonda, que es lo que se hace o lo que hacemos nosotros de manera rutinaria en las unidades de cuidados intensivos, precisamente para prevenir que el paciente presente algún grado de deterioro de sus reservas corporales. Bueno, para este momento
el paciente es valorado de igual forma por el servicio de nutrición que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Para ese momento ya cambia la clasificación nutricional, tenemos en cuenta que había pasado cerca de un año desde la última hospitalización y en ese momento el paciente pues ya había logrado un proceso de represión nutricional y pues ya estábamos en el otro extremo de procesos de malnutrición, es decir, era un paciente que estaba en obesidad grado y como vimos, digamos que esto fue uno de los factores que pudo llegar a generar complicaciones en el paciente. El soporte nutricional enteral dura únicamente 4 días, ya que el paciente logra ser extubado y se inicia satisfactoriamente la vía oral. Teniendo en cuenta el diagnóstico del paciente, no continuamos con soporte nutricional vía oral como en la hospitalización anterior, sino que realizamos un control de ingesta con el fin de poder objetivizar cuál era la ingesta o el cubrimiento de sus requerimientos. A los 4 días se cierra pues como tal el seguimiento intrahospitalario y pues el paciente continuó con su alimentación o su dietoterapia acá de manera intrahospitalaria. Lo que nosotros podemos ver es que pues, con este paciente tuvimos todo el abanico de soporte nutricional, fue muy satisfactorio, el paciente se fue comiendo para su casa y pues de igual forma se hizo educación al regreso hospitalario. Gracias, Daniel. Bueno, el paciente con todas estas ventajas que pudo tener, lo llevamos finalmente a una reintervención, básicamente que consistió en un cierre dinámico de la pared abdominal con un sistema de presión negativa, tratando pues de alguna manera de que no quedara tan grande esa brecha o esa distancia entre los rectos, que no tuviera una hernia o una eventración tan grande. Utilizamos un sistema de plicatura de mallas y de sistema de presión negativa para que si el paciente pues, salía para su casa, de todas formas no se fuera con una hernia o una eventración tan grande. Y en la última reintervención, que ya fue 10 días después de que se hizo la primera, el paciente le logramos nuevamente recuperar su pared abdominal y logramos nuevamente hacer la cirugía inicial con la que el paciente venía, o para la que el paciente venía, poniendo en una malla de 40 por 40 centímetros, ya obviamente no el mismo procedimiento TAR, sino reconstruir lo que había quedado pendiente y darle la posibilidad al paciente de que se fuera para su casa sin hernia, que pues al principio de la complicación era bastante difícil que se lograra esto. Creo yo que esta fue de pronto, junto con toda la evolución del paciente gracias a las diferentes especialidades, pues lo más importante que se logró con este paciente. A pesar de su complicación, se pudo dar el alta con una muy buena evolución. Finalmente al día 10 en el postoperatorio vemos el abdomen completamente ya recuperado y al mes de la cirugía teníamos el paciente rehabilitado. Y después de esto pues viene la terapia física. Para eso está Paula Andrea Ávila, que nos va a hablar más o menos en corto tiempo de cómo fue la rehabilitación física del paciente. Bueno, buenas tardes. Como nos comenta el doctor, pues esto fue en acompañamiento con mi colega Daniela Orjuela, en este momento pues no nos puede acompañar. Frente al proceso de la intervención por parte de fisioterapia, el paciente y le hacemos valoración inicial el día 6 de febrero, donde hacemos una revisión por sistemas de alerta de atención, cognición y comunicación, donde no hay ningún tipo de alteración, el paciente realmente pues está alerta en sus 3 esferas, sigue órdenes sencillas y complejas. En cuanto a su sistema cardiopulmonar, el paciente presenta un soporte de oxígeno por cánula nasal a 2 litros, tórax simétrico y signos vitales estables. Frente a la parte musculoesquelética, rangos de movilidad funcionales en extremidades, pero la fuerza muscular se encuentra pues disminuida en tren superior e inferior y también limitada por toda la parte del dolor, pues por el postoperatorio inmediato. Desde el sistema tegumentario, pues el paciente presenta toda la parte de alteración en sus propiedades tróficas y mecánicas de la piel asociada a su cicatriz quirúrgica. En cuanto a la evaluación por categorías en un apta, pues nosotros como fisioterapeutas aplicamos unos test, unas escalas, las voy a resumir brevemente, donde se le aplicó al paciente previo, es decir, en la hospitalización, y tuvimos la oportunidad de valorarlo actualmente y encontramos en el dolor que hay una disminución en el dolor continuada en una intensidad muy baja de 2/10
En cuanto a circulación, sin ningún tipo de alteración, toda la parte de ventilación, respiración e intercambio gaseoso, su patrón ventilatorio, se logró un destete exitoso de su soporte de oxígeno con una mejoría de su patrón, ya con un patrón postdiafragmático, una adecuada expansión simétrica y un ritmo regular. En cuanto al rango de movilidad y flexibilidad, se le aplicaron unos test para mirar toda la parte de flexibilidad de cadenas musculares, encontrando en la parte previa y actual una respuesta positiva, es decir, con unas retracciones musculares que pues, se deben seguir manejando, y su desempeño muscular de una parte previa en la hospitalización a una por consulta externa se encuentra en una fuerza de -4. En la parte abdominal tolera una fuerza abdominal promedio, es decir, con mejoría obviamente de su fuerza abdominal. En cuanto a integridad tegumentaria, en la actual el paciente presenta con una escala Vancouver, una cicatriz rígida hipertrófica, en balance una estabilidad postural y toda la parte de postura con una mejoría en la inclinación y la torsión de su tronco, una alineación simétrica de hombros y caderas y una capacidad para mantenerse erguido. En cuanto a marcha, pues obviamente hay unas complicaciones o unas alteraciones frente a su posoperatorio, donde hay una marcha de tipo antálgica por dolor, se hacen unos tipos de compensación que actualmente el paciente ha resuelto satisfactoriamente. Su capacidad aeróbica en el posoperatorio se hizo una evaluación en las transferencias y en los cambios de posición, donde inicialmente no requiere ningún tipo de disnea o fatiga a los cambios de posición, y actualmente se le practicó un test donde se hizo una marcha estática de 2 minutos con un borde 7, que quiere decir una actividad pesada para el paciente. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta los antecedentes como su obesidad y su época. En función motora podemos ver también una mejoría significativa. En la parte de hospitalización, el paciente tenía una dependencia moderada en sus actividades básicas y en la actualidad es independiente total para todas sus actividades. En cuanto al diagnóstico fisioterapéutico, pues es un paciente que tenía una deficiencia en una estructura relacionada con toda la parte de región abdominal, alteración en toda la parte de dolor, postura, rangos de movilidad, integridad tegumentaria, desempeño muscular, respiración, ventilación e intercambio gaseoso, y su capacidad aeróbica, que en su momento lo limitaban para caminar y hacer toda la parte de su recreación, ocio y autocuidado. Y obviamente pues lo restringía en su rol social, familiar, cívico y en su rol laboral en especial. En cuanto a los objetivos terapéuticos en pacientes con abordajes abdominales, tenemos toda la parte de optimización de la mecánica ventilatoria y promoción de una respiración diafragmática eficiente para mejorar toda la parte de intercambio gaseoso, mejorar la flexibilidad global mediante técnicas de estiramientos, movilización activa, con el fin de mantener una calidad de movimiento y prevenir restricciones posturales. Favorecer el entrenamiento funcional progresivo enfocado a toda la parte de actividades de la vida diaria para recuperar la autonomía en el paciente, mejorar fuerza muscular global para favorecer la estabilidad postural y la eficiencia en la locomoción, debido a que los músculos abdominales pues hacen parte de toda la estabilidad postural de la persona. E incrementar la resistencia aeróbica con el fin pues, de obviamente disminuir esa sensación o esa percepción de fatiga para realizar o ejecutar todas sus actividades en la vida diaria. En cuanto al abordaje terapéutico, al paciente tenemos como tipo de ejercicio pues, que le hace todo el proceso de entrenamiento respiratorio, que va acompañado de la mano con nuestros colegas de terapia respiratoria, donde se le hace los ejercicios de respiración diafragmática y uso de incentivo respiratorio. Frente a flexibilidad y movilidad, hacemos toda la parte de estiramientos suaves de extremidades de miembros superiores e inferiores y pues obviamente evitamos toda la parte de aumento de la presión abdominal. Reentrenamiento funcional, obviamente esto se maneja diariamente
favoreciendo las transferencias de cama-silla, marcha dentro de la habitación o en el servicio, y si se requiere uso de dispositivos de asistencia. En el ejercicio aeróbico se puede trabajar toda la parte de capacidad funcional, caminatas supervisadas, se dirige o se divide en bloques si hay algún tipo de dolor, el paciente refiere fatiga, y lo que queremos también evitar en este tipo de intervenciones, las torsiones, saltos o algún aumento también en la presión del abdomen. Por último, ejercicio de fuerza se hace con autocarga o progresión a Teraban del 25 al 50% de elongación, con una resistencia baja moderada, y en este tipo de ejercicio también pues, se deben evitar ejercicios, valga la redundancia, que involucren zona abdominal las primeras 8 a 12 semanas para evitar algún tipo de complicación en la pared abdominal. En cuanto al manejo de la cicatriz, también tenemos abordajes como la crioterapia para el control de dolor, TENS, electroterapia, drenaje postural, en la fase inflamatoria. En la fase subaguda de 8 a 21 días se hace todo el manejo de masaje superficial y vendaje neuromuscular para promover drenaje y pues evitar tensión en la zona. Y de 3 a 3 meses toda la parte de masaje profundo, liberación miofascial para evitar contracturas en la cicatriz, terapia manual visceral y ya finalmente trabajo de terapia de fuerza para pared abdominal, el core. También se hace toda la parte de educación en el paciente, en la parte intrahospitalaria, en el uso de la faja postoperatoria, ya que esta nos da un soporte mecánico, nos reduce el dolor y la inflamación, disminuye algún tipo de riesgo de hernia y facilita toda la parte de reeducación postural. La idea es que se haga uso de las 4 a la 8ª semana. Y como conclusión en cuanto a este paciente, pues, presentó una muy buena recuperación postquirúrgica con capacidad respiratoria y muscular conservada, una postura y una marcha funcional que se encuentra en proceso de normalización y tolerancia al ejercicio adecuado. Sin embargo, persisten unas limitaciones de flexibilidad de miembros inferiores, una cicatriz abdominal hipertrófica que requiere un abordaje fisioterapéutico, que fue la educación que se le realizó al paciente. Y en cuanto al manejo fisioterapéutico en el paciente con cirugía abdominal, es clave tanto en la etapa intrahospitalaria como extrahospitalaria, ya que acelera la recuperación, previene complicaciones y pues reintegra al paciente de una manera segura a sus actividades de la vida diaria. Pues lo hace posible para nuestros pacientes. Doctora Paula. Y este es el paciente actualmente, lo vimos la semana pasada en consulta, un paciente que empezó con una hernia gigante, con una gran eventración, ya un paciente con su pared rehabilitada, que puede hacer movimientos como lo decía Paula. No corre el video, bueno. Y con una pared pues que es funcional, estética y anatómicamente viable para que el paciente pueda tener una vida y una calidad de vida mejor. No corrió el video. Como conclusión entonces, el trabajo y la cirugía de pared abdominal es un trabajo que depende de la comunicación y del trabajo multidisciplinario. En él intervienen todas las especialidades que nos puedan ayudar para rehabilitar esos pacientes. Este es el grupo de pared abdominal, 5 amigos, 5 cirujanos que nos gusta y nos apasiona la pared abdominal, que trabajamos para el bienestar de los pacientes. Muchas gracias.